Aprendemos que el ser humano está atravesado por el deseo. Tiene una voluntad, un impulso, tiene ganas. El deseo tiene distintos estratos o hay distintas categorías o formas de expresar ese deseo. Freud, cada vez me cuesta más trabajo diferenciar su teoría psicoanalítica del inconsciente de la tradición hebrea. Hay una analogía casi inmediata, podría decir, entre ello, yo y super yo y nefesh, ruach y neshama. El ello comienza su libro Deleuze y Guattari, comienza su libro Deleuze y Guattari, el antiedipo, dice ello come, ello va al baño, quiero ser procaz, ello tiene ganas. En el punto de vista del ello, el deseo tiene el nombre de Heye, que es ganas, pero es deseo, no tiene ganas de comer, ganas de ir al baño. Pero cuando madura, el ser humano es una criatura que tiene lenguaje, lo específicamente humano es el lenguaje, el deseo toma otro nombre, que es Miyalá. Miyalá, morfológicamente, yo buscaba el diccionario. Es importante que uno tenga un diccionario si le interesa realmente la Kabbalah, la morfología, cómo más allá conocer el hebreo, no puede enredarse con los grafemas, las letras, los valores numéricos, etc. Pero la etimología, decía Friedrich Nietzsche, que el etimón, lo cierto de la palabra, es ya un poema, porque es una creación artística. Uno está transmitiendo una idea en un término o una palabra. Y esto, término para deseo, desde el punto de vista del yo, ruach en hebreo, el yo lingüístico, no empieza a madurar y a expresar ese deseo, esas ganas de comer, de ir al baño, etc. Palabras, así comienza otra vez el antiedipo, ello come, la máquina dice deseante. Entonces, Miyalá está conformado por dos términos, que es la mem, que es un afijo, un sufijo, lo he dicho alguna vez, que se traduce como el qué o quién, y sheila, que es interrogar. Aquel que interroga a otros y a sí mismo, esas interrogaciones, desea. Entonces uno tiene ganas de comer, entonces uno dice, está con otros, porque que convive, nadie vive solo. Vivimos nos creamos en un hogar, en una comunidad, una época sociohistórica. Entonces dice, me interesaría comer algo, ganas de comer algo en un horario, ¿te parece? ¿A qué hora comemos? Tengo ganas de ir al baño, estoy vivo con mi compañera, a veces la mujer está arreglándose, entonces uno digo, mi amor, te falta mucho el baño. Dice, ¿por qué? Cada uno tiene su espacio, o un tiempo, espacio y tiempo están unidos. No, porque tengo ganas de ir al baño, voy a decir, y estoy con una urgencia. Entonces uno interroga al otro para poder, en la convivencia, lograr cierta armonía. ¿Qué queremos comer? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa interrogación da un espacio al otro. Hay un espacio, nada, en hebreo, el creador, dice la tradición hebrea, la cosmología luriánica, Isaac Luria, siglo XVI, dice que primero él, con mayúscula, crea la nada y después imbuye en ese espacio vacío, la nada, porque él ocupaba todo el espacio, no había nada fuera de él. Que hace espacio y crea y imbuye esa energía. Él es Or e Isof, energía sin fin, pero hay una nada, porque si no, no podríamos elegir. El reino mineral, el reino vegetal, animal no tiene elección. No hay nada. Hay las ganas del perro no se pueden. Uno tiene que encerrar a un perro si está en celo, o una perra si está en celo, o castrarlo, como se hace en la cultura contemporánea. Una semilla va a crecer, un árbol va a crecer, salvo que lo talen.
no puede detener el crecimiento, de acuerdo al sol, torcido, derecho, etcétera. El ser humano, la cultura humana, hace que uno modifique a veces ese orden, pero el ser humano tiene libre albedrío, se dice, no es libre absolutamente, pero puede elegir convivir o no, e imponer su deseo. Si quiere convivir, va a interrogar al otro, tiene ese espacio de nada. Y hay un autor contemporáneo, falleció muy joven, italiano, que experto, un historiador de filosofía, se llama Franco Volpi, experto en la filosofía de Heidegger, la filosofía de Ernst Junger, etc., en lo que es el existencialismo, que estos pensadores se preguntan sobre el nihilismo, pero un nihilismo con mayúsculas. Este nihilismo, esta nada, para Kafka, Dios es la nada rugiente, la nada que permite que nosotros podamos elegir, interrogar al otro y promover convivencia. Ma, mi, shalá, aquel que interroga al otro, que pregunta qué le parece. La nada con mayúsculas, nihilismo con mayúsculas. Pero un nihilismo, que dice Kafka también dice, hay un punto en que no hay, lo busqué por acá, un libro muy interesante, lo recomiendo, este autor, José Milmain, es un psicoanalista argentino. Él analiza en este libro, explica el texto, se llama los aforismos de Kafka, Walter Benjamin y Vallée Levinas. Dice, a partir de determinado punto, escribe Kafka, ya no hay regreso, es preciso alcanzar este punto que es el nihilismo, la nada, la angustia existencial. Por eso, la tradición hebrea, el movimiento jasídico, y dentro del movimiento jasídico la escuela hebrea, si se puede decir escuela, dentro de la corriente del Nachman de Breslov, nieto del Rabbi Israel Ben Eliezer, Nachman de Breslov, transcrito por su discípulo, escriba Natán de Breslov, habla de la hitbodedut, el aislarse, estar solo, promover ese punto de angustia existencial. Uno debe acceder a ese punto de angustia, de ese vacío, para poder acceder, dice Volpi, dice, entre el hombre y la nada se atraviesa la sombra de Dios. El Dios, otra vez, Franco Volpi es experto en Heidegger, Ernst Junger, tiene un libro que es un epistolario entre Junger y una entrevista, entre Ernst Junger y Volpi, habla solo en una frase que dice, solo Dios podrá salvarnos, dice Heidegger. Un Heidegger maduro, Heidegger tan controversial que adhiere al nazismo. Dice, ¿qué Dios se refiere Heidegger, Martin Heidegger? Hay un Dios de los filósofos, Dios de la razón racional, que los filósofos ellos mismos se entronizan como Dios, por eso hay una filosofía kantiana, platónica, hay un pensamiento freudiano, marxista, hay una filosofía y uno idealiza ese Dios, es el que organiza ese sistema de pensamiento, ese punto de vista, y muchos son fanáticos de ese Dios aristotélico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un Dios de la filosofía, decía Pascal, el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo le agregaría Dios de los profetas. Y hay un Dios de la religión, que también, la teología podría decirse que es una especie de un positivismo sobre Dios, explicar el estudio de Dios, sobre todo el cristianismo hace estas cuestiones, la teología, estudio sobre Dios, y un positivismo se explica, y vete a Dios, organiza un sistema, dice, este es el Dios de los cristianos, el Dios de los musulmanes, el Dios de algunos de la ortodoxia, el judaísmo, el Dios de los hindúes, el Dios de los pueblos nativos. Hay el Dios de la religión, pero hay un Dios, dice, que es este Dios que tiene que ver con cuando uno accede a ese momento de angustia existencial, promueve ese punto donde no hay retorno para Kafka, entre el hombre y la nada, ese nihilismo, es un paso
para poder entrever, ser atravesado la sombra de Dios, que es el Dios, dice, de la poesía, el Dios de la inspiración. Los profetas de Abraham, Isaac y Jacob, que escuchan una voz, cada uno responde a esa voz de alguna manera, pero porque exhibió esa angustia, ese momento de soledad, porque como dice una canción, Los Rodríguez, esa banda que para la que participaron Andrés Calamaro, Ariel Roth, etc., la década 90 en España, 80, 90 en España, dice, en el fondo estamos solos, en un desierto de gente. Hay que ser muy valiente para mostrar los dientes en la soledad. De esa angustia uno puede escuchar el Dios de la poesía, el Dios de la Torá. La Torá es un poema, es un shir de los profetas, de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que me inspira a la convivencia. Ma, mi, yalá, aquel que interroga a sí mismo cuál es su deseo, cuál es su voluntad, cuál es su impulso, cómo media con esas ganas sin imponer su voluntad a otro. Pero no sé,